Muy buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la economía y la política en Brasil antes y después de la crisis. Antes de la crisis, el desempeño económico de Brasil entre 2011 y 2014 ha sido decepcionante. La declinante competitividad y las recientes perturbaciones de origen político han debilitado el exagerado optimismo sobre la economía brasileña de la década pasada. Entre el año 99 y el 2003, la economía había desacelerado su crecimiento promedio anual al 2,1%. Entre 2004 y 2008, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4,8% para luego descender a 3,2% entre 2009 y 2013, por lo cual se puede observar que la economía del país era una economía que variaba mucho, aumentaba y disminuía considerablemente. Pasando a la parte política, las desgravaciones fiscales promovidas por el gobierno de Rousseff en su primer mandato provocaron un grave problema en las cuentas del Estado, que no podía sostener esta política a largo plazo entre 2010 y 2014. Además, los errores de estrategia fiscal se agravaron sobre todo por hecho de que la presidenta no hizo los ajustes necesarios antes de las elecciones de 2014, ocultando durante la campaña los problemas a los que se enfrentaba el país. Ahora les voy a hablar después de la crisis. Por parte de la economía, las estimaciones apuntaban a que el crecimiento se recuperará durante el 2017 como consecuencia de la mejora de la confianza y la inversión. El ritmo de la recuperación está limitado por la elevada deuda empresarial y la considerable capacidad ociosa de algunos sectores. Sin embargo, se prevé que el desempleo continúe subiendo hasta 2017 para bajar gradualmente a partir de entonces. Y por parte de la política, la prioridad del gobierno se convirtió en la reforma del sistema de jubilación y del código laboral, ya que la inestabilidad política es una preocupación debido a posibles revelaciones que involucran a miembros del gobierno en el caso de corrupción. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre el origen de la crisis en Brasil. En estos momentos, Brasil se encuentra en una profunda crisis política y económica debido a sus últimos casos de corrupción por parte de las empresas brasileñas. A continuación voy a hablar sobre algunas causas de la crisis. En este caso, la política. Uno de los hechos que sumieron a Brasil en una profunda crisis política fue el proceso de impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, que comenzó en el año 2015, cuando los partidos opositorios del Congreso de Brasil iniciaron un juicio contra de ella, incluyéndole a la manipulación de finanzas públicas para beneficiarla en la reelección del año 2014. La otra causa es la corrupción. En este escándalo de sobornos, la petrolera estatal Petrobras, que ha traído grandes consecuencias negativas para el gobierno y para el país, ha comprometido a grandes empresas brasileñas de ingeniería y en construcción, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, que han ejecutado grandes obras de infraestructura, las cuales ellos han sido los principales impulsores del Producto Bruto Interno brasileño, que en la actualidad algunos de ellos se encuentran en arresto domiciliario o en procesamiento. Criterios de confianza. Debido a la corrupción por parte de las empresas brasileñas y del gobierno, se ha deteriorado la confianza que se le daba al gobierno, viéndose perjudicada la economía de dicho país y sobre todo de los ciudadanos. Bueno, en conclusión, Brasil atraviesa una profunda crisis política y económica, trayendo grandes consecuencias no solamente hacia los brasileños, sino también a toda su región, y teniendo una influencia política en la Latinoamérica y en el mundo. Gracias. Las empresas en el entorno de la crisis. Situación actual de las empresas en Brasil. Brasil es la novena economía mundial. Después de haber experimentado un periodo de crecimiento excepcional, la economía brasileña mostró signos de ralentización en el 2011 y entró en recesión a partir de 2015. Brasil atraviesa una crisis económica sin precedentes debido a la desaceleración del consumo privado y la caída de los inversores. Tras su contratación en 2016,
Se espera una reanudación progresiva del crecimiento en 2017, apoyada por la medida de ajustes presupuestarios en el curso, así como el aumento de la inversión. América Móvil, por ejemplo, dijo a sus accionistas en un reporte del primer trimestre en el 2016 que el año perdió 6.7 millones de suscriptores móviles en Brasil. También dijo que sus ingresos y su utilidad de operación disminuyeron en un 0.7 y un 62.1%, y en el país sudamericano respectivamente en los primeros 3 meses del año. 3 puntos. Las inversiones extranjeras en el contexto. Las inversiones extranjeras directas hacia Brasil experimentó un auge en el periodo 2009-2011, pero se ha rentabilizado desde entonces. Después de alcanzar 64 millones en el 2013, el flujo de IED con dirección de Brasil disminuyó la cantidad de 62.000 millones en el 2014 y de nuevo 56 millones en el año 2015, una caída del 23%. Con 64 millones en el 2013, el flujo de IED con dirección de Brasil disminuyó la cantidad de 62.000 millones en el 2014 y de nuevo 56 millones en el año 2015, una caída del 23% comparada con los años anteriores. Continuaron bajando en el 2016 50 millones, no obstante Brasil sigue siendo el primer receptor de América Latina y el octavo destino mundial de flujos de entradas de la IED. El país es actualmente un cuarto inversor entre los países emergentes y el primero de América Latina. Los principales inversores en Brasil son Estados Unidos, España y Bélgica. Los sectores que atraen mayor cantidad a los inversores del extranjero son las finanzas, las industrias, el petróleo, el gas, las telecomunicaciones, el plan de concesión, donde podemos encontrar los aeropuertos, las conexiones de autopistas lanzadas por el gobierno, posiblemente atraiga a los inversores. En conclusión, a pesar de la crisis económica de Brasil, su economía sigue siendo importante en Sudamérica y el mundo, ya que las fuertes inversiones que atraen su mercado aún lo fortalecen para poder salir de la crisis. Además, con las políticas de protección a los inversionistas que están ratificados con los 14 países, vuelve un país relativamente seguro para las inversiones. Gracias. Bueno, profesora, yo le voy a hablar sobre el capítulo 4, que son las implicaciones de la crisis en Brasil. El sector económico fue cuando la economía brasileña parece haber cayó en un pozo del que no podía salir, del 2011 al 2014. Sufrió un impacto de 3 shocks económicos. Uno de ellos fue cuando se paralizaron el paralelo el estacionamiento del comercio internacional con las exportaciones. También cuando el consumo, debido a la menguante creación de empleos y al elevado endeudamiento de las familias de las tasas de intereses altas. Y por último, que a partir de algunos reclamos sectoriales y coincidiendo con la organización de la Copa de Confederaciones que se realizó en Brasil, el país brasileño decidió hacer marchas masivas porque ellos mismos estaban viendo que el país estaba haciendo tenía muchas deudas y aún así contribuían para llevar a cabo estos acontecimientos, los cuales costaban millones de dólares. En el sector comercial, después de años de crecimiento, Brasil entra en una etapa de recesión económica en el 2015 cuando cae en 3.8%, que fue la mayor que sufrió, hasta un pasado ciclo que fue de 3.6%. Desde hace varios años el gigante sudamericano Brasil ha venido experimentando una serie de profundas caídas, producto a su propia debilidad gubernamental, traducida en un importante nivel de corrupción, del cual vamos a hablar en estos momentos, ya que nuestro caso empresarial es Odebrecht. Bueno, las autoridades descubrieron que las 6 constructoras más importantes del país, de Brasil, pagaron sobornos para que ellos puedan obtener las licitaciones en toda América Latina. Uno de los países en los cuales ellos también pagaron para poder obtener las licitaciones fue nuestro país. Se ha descubierto que de 2003 al 2016 Odebrecht ha pagado más de 349 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus propios representantes de la empresa.
La fiscalía aún sigue investigando y hasta el momento calcula que unos 6.400 millones de dólares han sido desviados a petroleras y 2.250 millones de dólares fueron directo a la caja de la empresa Odebrecht. Implicaciones de la crisis en América Latina. Bueno, en el sector económico entre 2004 y 2007, América Latina experimentó una aceleración del crecimiento y bajas tasas de inflación. El ciclo expansivo ocurrió por razones externas e internas, cuando la solidez macroeconómica interna coincidió con los factores externos que no se presentaron en simultáneo. Por un lado negativo, los aumentos de los periodos del petróleo y los alimentos tuvieron un impacto inflacionario. Entre los canales financieros se destacó la deceleración de los flujos privados en la capital en 2009. La región recibió menos capitales que en promedio de la década. En síntesis, América Latina no experimentó una crisis financiera y resistió los embates de la primera crisis financiera internacional del siglo XXI. En el área comercial, América Latina ha experimentado uno de los largos típicos siglos de auge y caída de ritmo del ingreso y salida. Los impactos a la crisis sobre América Latina ocurrieron a través de dos canales relacionados entre sí. Bueno, en conclusión, la crisis económica tiene efectos nefastos para muchas personas, por lo que nunca son deseables. Sin embargo, pueden contribuir oportunidades para reflexionar sobre nuestros modelos, valores y maneras de actuar. Este es el sentido la cual la crisis global provoca muchas incertidumbres, pero también pueden llevar cambios necesarios si los estados, sus líderes y ciudadanos aprovechan la oportunidad en el ámbito donde parece que se requiere uno de los cambios profundos, es el de la ayuda de desarrollo cuando se trata de un subsistema de relaciones. Buenas noches. Ahora finalmente veremos el capítulo 5, que es sobre las medidas para superar la crisis en Brasil. En este capítulo se abordarán dos temas muy importantes: las medidas económicas y las medidas políticas. En las medidas económicas podemos ver que está la microeconomía y la macroeconomía, y en el enfoque político está lo que es el gasto público, exportaciones, productividad y los mercados externos. Podemos ver, para empezar, sobre lo económico, que la población de Brasil estuvo en un dilema en elegir a dos candidatos: a Aécio Neves, que estaba a favor de la microeconomía con el crecimiento, y a Dilma Rousseff, que estaba a favor de la macroeconomía a través de la distribución de la riqueza. En este contexto nos ponemos a analizar sobre lo siguiente: la microeconomía. ¿Por qué es importante la microeconomía en Brasil? Es importante porque gracias a esta microeconomía hace que las pequeñas y microempresas crezcan de manera exponencial y así puedan dar más trabajo las empresas privadas a más personas del pueblo brasileño. De acuerdo a esto, el diario El Telégrafo en el 2015 menciona: se propone fortalecer las micro y pequeñas empresas, impulsar el desarrollo del turismo y la población y la aprobación de leyes que refuercen el combate a la corrupción y aceleración del proceso de la reforma agraria. Eso nos quiere decir que netamente las micro y pequeñas empresas son parte vital en la microeconomía de Brasil. Y podemos poner una comparación como en Perú. En Perú, por ejemplo, el 96% de las empresas que sostienen el país son las micro y pequeñas empresas. Por lo que podemos ver que no solamente la microeconomía es vital para que Brasil pueda salir de la crisis, sino también para el Perú y otros países que están en Sudamérica. Sobre la macroeconomía. La macroeconomía es muy importante y es vital para las empresas porque ayuda a reactivar la economía a través de ciertos factores, como por ejemplo el factor de los agentes individuales, los consumidores, las empresas, la reducción de los precios, etc. Y la estabilidad también en Brasil. Respecto a eso podemos ver
que López menciona que la economía brasileña representa en la actualidad un modelo económico muy interesante para ser estudiado desde una perspectiva macroeconómica, ya que se trata de un país que ha disfrutado de un crecimiento espectacular en los últimos años, lo cual es especialmente relevante si tenemos en cuenta los antecedentes negativos de esta economía, como la inflación, la deuda externa, los niveles de pobreza en las favelas, etc., en épocas anteriores. Eso nos hace ver que realmente la macroeconomía es también vital para Brasil y que, sin embargo, también podemos resaltar que esta macroeconomía tuvo un crecimiento espectacular en los últimos años. Ahora veremos el enfoque político, donde tomaremos en cuenta el gasto público, las exportaciones, la productividad y los mercados externos. El gasto público. Una de las medidas que tomó Brasil para poder salir de la crisis es el gasto público. Es saber en qué va a gastar el gasto el gobierno, en qué va a invertir y en qué no va a invertir. En este caso, lo que Brasil tomó fue que Sánchez Casademux Xavier mencionó que el Senado brasileño ha aprobado este martes de forma definitiva el polémico proyecto de ley presentado por el gobierno de Michel Temer, que limitará el aumento del gasto público durante los próximos 20 años. Este polémico proyecto hizo que se redujera lo que es salud, lo que es educación, más que todo para las poblaciones vulnerables. Aunque si bien parece que es algo que tal vez no podría dar, sin embargo al país de Brasil le está resultando, por lo cual podemos ver que la reducción de este gasto público está siendo efectivo para dicha crisis. En las exportaciones. Es de vital importancia que Brasil implemente las exportaciones de tal manera que puedan conocer más así el país y puedan tener más oportunidades de ir al exterior las micro y las pequeñas empresas. Respecto a esto, Alexander Lonsoy menciona, teniendo en cuenta que la demanda interna es muy baja debido al alto endeudamiento de las familias y a la baja renta disponible, la mejor opción para incrementar rápidamente el comercio es la exportación. En el ámbito de las exportaciones, el Brasil se encuentra en una situación única, gracias a la gran oportunidad que representa la devaluación del real brasileño. El gobierno deberá ayudar a las empresas brasileñas con programas masivos de apoyo a la exportación, pues en este momento los productos brasileños, especialmente los sectores estratégicos para la economía, ofrecen grandes oportunidades para los compradores internacionales. ¿Y cómo puede hacer el gobierno para ayudar a estas empresas brasileñas? Pues lo que hace el gobierno también es ayudarlo con los trámites de exportaciones a las personas que tienen sus pequeñas empresas, que tal vez quieren exportar en lo que es el agro, por ejemplo, y el gobierno les da la facilidad y les da una asesoría para que puedan salir del país, ¿no? Y obtener mayores utilidades, de tal manera que así no solo ellos se beneficien, sino también se beneficie el país en general. La productividad. Podemos ver que la productividad también es muy importante, ya que va de la mano con la microeconomía. Respecto a esto, Sánchez Casademux Xavier menciona que durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, el crecimiento de Brasil se ha producido gracias al consumo y no al incremento de la productividad. Podemos ver que esto se dio porque, primero, hay que reformar el sistema tributario de tal manera de disminuir el impuesto tributario para que sea más accesible para las personas, reformar la política laboral y finalmente lograr una mayor apertura económica para el mercado, idealmente a través de acuerdos bilaterales con países y bloques regionales, ¿no? Ahí están los acuerdos que tiene Brasil con distintos países del mismo Sudamérica, Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa, etc. Y finalmente los mercados externos. ¿Por qué es importante los mercados externos? Porque ayuda a que las exportaciones sean más vistas y más pedidas por el mercado internacional. Respecto a esto, la Universidad de Sao Paulo en el 2015 menciona que la dependencia de la economía brasileña de algunos mercados como el chino y el norteamericano o el argentino se debe principalmente al consumo elevado por parte de estos mercados de commodities exportados de Brasil. El Brasil ganaría independencia si su mix de exportaciones estuviera más diversificado, especialmente en productos industrializados, pero para ello el Brasil ha de conseguir que su sector industrial sea más competitivo.
podemos ver que efectivamente el Brasil tiene para exportar, tiene para salir más allá de ese país. Sin embargo, las importaciones, como bien dice acá, el mercado chino o el mercado norteamericano o argentino, es como un bloque que pone al mercado brasileño de tal manera que ellos no puedan salir y ofrecer sus productos para obtener utilidades también el país y las personas. Finalmente podemos ver que Brasil, con toda la crisis que está viviendo, toma distintas formas de superar esta crisis, ya sea en lo económico, en lo político, también viendo cómo fue la historia, de tal manera de no poder cometer los errores que ya cometió y así poder salir de esta crisis. Espero que le haya gustado, profesora, nuestra exposición y gracias.